Sean bienvenidos a este tercer video, en el cual veremos el teorema de la regla de diferenciación para el producto de una función por una constante. Este teorema nos dice que si f es una función, c es una constante y g es la función definida por g de x es igual a c por f de x, y si f' existe, entonces g' de x es igual a c por f' de x. Y entonces f' de x es igual a c por n por x n-1. En otras palabras, este teorema nos dice que siempre que nosotros tengamos una función y una constante, la fórmula que vamos a utilizar para poder derivar la operación que se nos esté presentando es la siguiente, donde tenemos f' de x es igual a c por n por x n-1. Vemos el siguiente ejemplo. Si f de x es igual a 5 por x a la 7, nosotros tendríamos que utilizar esta fórmula, donde nos dice, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la constante. En este caso, nosotros tenemos que visualizar que esta operación que tenemos aquí, la vamos a dividir en dos. Esto que está aquí, vendría siendo c, o sea, la constante. Luego, esto que tenemos aquí, vendría siendo x al exponencial. Si te diste cuenta en los ejercicios anteriores o en los videos anteriores, nosotros ya vimos cómo solucionar la derivada cuando nosotros teníamos x a un exponencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate bien, toda esta parte de aquí va a ser n x n menos 1. Bueno, vamos a ir haciéndolo por partes. Vamos a borrar aquí. Lo primero que vamos a hacer es derivar x a la 7. Nosotros para eso nos dice x a la 7. Vamos a aplicar nada más esta parte de nuestra fórmula. X a la 7 quedaría de la siguiente forma. ¿Cuál es n? 7. Nosotros decimos que utilizando esta fórmula, la n siempre la ponemos antes de la 7. Entonces quedaría 7 x. La n es igual a 7, recordemos eso, menos 1. Trabajando esta operación, nosotros todavía la podemos simplificar más y nos queda 7 x a la 6. Si te das cuenta, nosotros ya realizamos esta parte de nuestra operación, pero nos queda todavía c, que es la constante. Aquí nosotros la constante no la vamos a igualar a 0 como en los primeros videos. Aquí nosotros nos está diciendo esta fórmula que se tiene que multiplicar. Entonces, ¿qué es c? Nosotros dijimos que era 5. Entonces, nosotros tenemos que es 5, que es c, por 7, nos da igual a 35. ¿X a la qué? A la sexta. Entonces ese es el resultado. Si te fijas, lo que tenemos que hacer en estas operaciones es lo siguiente. El número que nosotros tenemos, lo primero que tenemos que hacer es dividirlo. O sea, separarlo para poderlo trabajar en dos operaciones. Cuando tengamos x al exponente, lo vamos a derivar utilizando esta fórmula. En este caso, quedó 7x, 7 menos 1. Ya una vez simplificado, quedó 7x a la sexta. ¿Por qué? Por c. Esta parte de nuestra ecuación, o sea, el 5 es c. Solamente se multiplica y se multiplicó 5
por 7 nos da 35, x a la sexta. Recordemos bien que la constante c se multiplica siempre por n y n siempre será el exponente en esta fórmula y se le deberá restar 1. Vamos a ver ahora los ejercicios. Fíjense bien. Aquí tenemos f de x es igual a 20, x a la 32. Nosotros lo que hacemos es separarlo. Nosotros lo vamos a separar. Perdón. Y nos quedan dos partes, esta y esta. X a la 32 es lo primero que vamos a derivar. Como tenemos un exponencial, lo que hacemos es pasar el 32 hacia enfrente y nos queda 32x 32 menos 1 utilizando esta fórmula de aquí. Hacemos la simplificación y nos queda 32x a la 31 porque le restamos 1. Ahora sí, podemos multiplicarlo por el número que está aquí. 20 por 32 nos da 640. X a la que a la 31. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos dos operaciones que se tienen que hacer. Primero el exponencial. X a la cuarta. Utilizamos esta parte de la fórmula y nos queda 4x 4 menos 1. Por, ahora sí por c, por 10 en este caso, entonces 10 por 4, 40. X a la que a la 3. Es muy importante que a la hora de realizar estos ejercicios, tú estés con tu calculadora viendo lo que te estoy enseñando en este ejercicio. Que tú puedas realizar las operaciones para que sepas de dónde salen los números. No dudo de tu capacidad, pero muchas veces es necesario corroborar con una calculadora. ¿Por qué? Porque muchas veces en las multiplicaciones que hacemos se nos van números o no sabemos cómo realizar de manera adecuada mentalmente ciertas operaciones. Por eso te invito a que vuelvas a ver este video una vez más o las veces que sean necesarias y que con tu calculadora a la mano, ya sea de celular o si tienes la oportunidad de tener una en físico, pues adelante, la realices para que puedas ver qué es lo que se está haciendo en este video, cómo se está haciendo, para que no tengas dificultad alguna. Si te fijas, este teorema, lo único que nos dice es que siempre que nosotros tengamos una constante, o sea, un número, por x a un exponencial, vamos a tener que utilizar esta fórmula. En otras palabras, siempre vamos a dividir este tipo de operaciones en dos. La constante, o sea, el número, cualquier número, por más grande que sea, que esté antes de la x, va a ser c. Y la x y el exponencial que tengamos acá lo vamos a dividir. ¿Cómo dividir? O sea, trabajar primero esta operación, derivarla como se debe, utilizando esta parte de nuestra fórmula, y al final multiplicarlo por la constante. Espero que te haya servido este video. Te veo en los próximos videos donde vamos a estar trabajando más ejemplos y más ejercicios que te ayudarán a solucionar tu cuadernillo. Nos vemos en la próxima.